Muchas gracias, Maximiliana. Bien, el tema que hemos elegido para este webinar es la administración segura de la terapia antimicrobiana en oncología. Si bien dentro de la enfermería, la administración de medicamentos se encuentra a cargo totalmente al 100% de enfermería. Y si nos ponemos a analizar la administración de fármaco, es un proceso complejo que muchas veces los colegas lo subestimamos, pero es necesario tener una formación sobre la manera de administrar segura cualquier tipo de medicamento, en este caso, los que vamos acá al respecto de hoy, la terapia antimicrobiana, ya que tenemos un rol bastante significativo dentro de este proceso, que es la de lograr interceptar y detectar ciertos problemas que pueden venir acarreando desde el inicio de todo este circuito hasta llegar este fármaco al paciente. Pero para eso es necesario que el enfermero tenga todo ese conocimiento previo acerca del medicamento en cual está por administrar. De ahí podemos evitar, porque hay grandes estadísticas a nivel mundial, han demostrado que la administración correcta de medicamento es un problema a nivel mundial que implica que existen varias situaciones en donde se demuestra que hay errores en la administración de medicamentos y en la prescripción médica, ¿sí? Son los dos contextos donde más errores ocurren. Enfermería no solamente va a tener, va a tener que tener la competencia de preparar ese fármaco, es decir, de reconstituirlo, de diluirlo y la de infundirlo en la velocidad adecuada. Si no, no alcanza solamente tener en cuenta estos parámetros, sino existe otro contexto en el cual me va a mí como enfermero dar un enfoque mayor de en este caso, eh, antibiótico, lo estoy administrando correctamente para poder lograr el objetivo final, que es la de destruir los microorganismos y favorecer la lisis bacteriana. Pero para poder llegar al objetivo general, hoy vamos a ver que existe otro contexto que eh, tenemos que lograr previamente llegar a objetivos específicos que nos van a permitir después cumplir estos objetivos específicos, cumplir y lograr este objetivo general que es el éxito de la terapia antimicrobiana. A veces con el solo hecho de no tener cierta información al respecto de cómo se debe administrar tal medicamento, podemos ser parte de no lograr ese objetivo o ese éxito en la terapia antimicrobiana. Por eso vamos a ver, a desarrollar el tema teniendo en cuenta uno de los perfiles, uno de los parámetros es el perfil antimicrobiano. ¿Qué tenemos que saber sobre ese antibiótico que nos va a dar la información que nos permite administrar de manera eficiente, ¿sí?, el tratamiento? Otro aspecto a tener en cuenta es el mecanismo de acción de estos antibióticos. Vamos a ver que existen una variedad de antibióticos que, de acuerdo a sus mecanismos de acción, también vamos a tener que tener eh, ciertas competencias de cómo utilizar y cómo administrar este tipo de antibióticos de acuerdo a sus mecanismos de acción. Y obviamente vamos también a lograr tener otro parámetro a tener en cuenta que no me voy a desarrollar, los dos primeros son los que más voy a desarrollar, pero existen otros dos parámetros como son las propiedades físico-químicas del antibiótico que sí debo tener en cuenta porque también puede ser una barrera que no permita lograr ese éxito que necesitamos alcanzar con el tratamiento terapéutico que le prescribe el médico al paciente.
Y por último, que vamos a tener en cuenta para una administración segura de la terapia antimicrobiana es la incompatibilidad farmacológica. Vamos a ver que existen ciertos momentos que también debo tener en cuenta cuando voy a administrar antibióticos de manera simultánea. Bien, como les decía en un principio, que la administración de medicamentos en lo que es en el contexto de la enfermería es quizás, podemos decir, asegurar que es una de las tareas de mayor riesgo que enfermería va a realizar. Y a pesar de eso, tenemos una gran responsabilidad, que es en la prevención de errores. Esta prevención de errores nos va a permitir generar un proceso de administración de medicamentos de manera eficiente. Pero para poder lograr esa prevención de errores, también es necesario tener conocimiento e información al respecto. Tenemos otro rol muy relevante dentro de este proceso de administración de medicamentos, que somos la última persona que tenemos que vamos a chequear la indicación médica. Somos la última persona o el último profesional que vamos a ver la dispensación de farmacia antes de ser administrada la medicación al paciente. Entonces, imaginen qué importante es nuestro rol en el momento que vamos a ejecutar o administrar una medicación. Porque una omisión de una de estas diferentes situaciones, de no hacer un doble chequeo por indicación médica, la de no observar si farmacia dispensó bien esa medicación, podemos generar en el paciente, o agregarle un problema al paciente y poner en riesgo su seguridad. Por ende, la enfermería, obviamente, tiene ese rol significativo y que es la de garantizar la seguridad en el proceso de administración de medicamentos. Entonces, para poder llegar a ese objetivo de garantizar esa seguridad, es necesario tener información y capacitación al respecto. Por eso es tan importante no subestimar este proceso de administración de medicamentos, porque es un proceso complejo, ¿sí? No es difícil, pero es complejo. Y esa complejidad necesita, ¿sí?, tener datos, tener información para poder discernir y ante los diferentes momentos que tiene que pasar el proceso de administración, saber cómo hacerlo para lograr ese objetivo final que siempre nos tenemos que proponer, que eh, administrar de manera segura al paciente y lograr que el paciente eh, podamos destruir todos los microorganismos a través del antibiótico. Los antibióticos, ¿por qué nos vamos a los antibióticos, a los antimicrobianos? Porque son los fármacos que mayormente se prescribe en el ámbito hospitalario y enfermería, en línea general, es el principal responsable de preparar ese medicamento, como decimos, de restituirlo, de diluirlo para poder pasarlo a un volumen, a una velocidad adecuada. Pero también tenemos esta responsabilidad de la administración. Y todos, obviamente, sustentando o sosteniendo este fundamento a través de la prescripción médica, que también es necesario entender esta prescripción médica, la de analizar esa prescripción médica y asegurarme que realmente lo que está indicado pudo ser entendido con claridad por parte del enfermero que va a ejecutar este medicamento. Eh, los errores, como les decía anteriormente, los errores en la preparación, los errores en la administración, que a veces suelen suceder, no es porque lo hacemos inconscientemente, sino quizás no tenemos la preparación adecuada, no tenemos la información precisa para evitar estos errores en la preparación y en la administración.
Y esto, como les decía recién, va a desencadenar una serie de consecuencias. Y una de las consecuencias más serias es el fracaso del tratamiento. Y otro gran problema que también es un problema mundial es la generación de mayor resistencia bacteriana por no administrar de manera adecuada, ¿sí? Un antimicrobiano. Bien, teniendo en cuenta este panorama, ¿qué tenemos que saber de acuerdo al perfil del antimicrobiano que yo tengo que administrar en este paciente? Para eso tenemos que saber que el enfermero, como les decía, tiene que tener una formación, tiene que tener una capacitación y tener un rol proactivo en la gestión del antibiótico. ¿Para qué? Para lograr una terapia antimicrobiana óptima, que es lo que estamos buscando. Y para eso es importante que el enfermero sepa la forma de administración correcta, la dosis apropiada, ¿sí? Para alcanzar las concentraciones necesarias en el sitio de infección. Eso también es lo que hay que tener en cuenta, que las concentraciones que vamos a lograr luego de la administración son las concentraciones necesarias que tenemos que llegar, ¿sí? Para llegar a alcanzar al sitio de la infección de tal modo que tras 48 horas de iniciado el tratamiento se haya logrado las metas farmacocinéticas y farmacodinámicas para el antibiótico, según el caso de estos pacientes. Esto nos lleva a establecer que, teniendo en cuenta este panorama, la de establecer la seguridad y la eficacia de la terapia, que va a depender de la aplicación farmacológica cuantitativa que implica la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a ver un poquito de todo eso. Entonces, para poder lograr un tratamiento antimicrobiano seguro y eficiente, vamos a tener que tener en cuenta la farmacología cuantitativa, ¿sí? Esto nos va a dar el perfil del antibiótico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, sabemos que la farmacología cuantitativa implica, por un lado, la farmacocinética antimicrobiana. Esta farmacocinética antimicrobiana lo que va a hacer es va a definir el movimiento del fármaco, ¿sí? Va a definir la exposición sistémica, ¿sí? Cuando el antibiótico se encuentra dentro de la sangre. Pero también vamos a necesitar, va a implicar dentro de este perfil antimicrobiano la farmacodinamia antimicrobiana, que lo que va a hacer es definir los efectos químicos sobre el germen y los efectos fisiológicos sobre el paciente o sobre el hospedador. Y obviamente el microbioma que va a generar la presencia de este antibiótico dentro del organismo. Es decir, que de alguna manera lo que hace la farmacodinámica antimicrobiana, para uno poder entender, va a definir el mecanismo de acción y los efectos terapéuticos y no terapéuticos, ¿sí? Que va a generar este fármaco dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, vamos a ver qué tenemos que saber de la farmacocinética antimicrobiana y qué tenemos que tener en cuenta de la farmacodinámica antimicrobiana. Vamos a ver que ahora nos va a parecer algo complejo, pero a medida que vamos a ir avanzando en el webinar, vamos a ir aclarando y obviamente comparándolo eh, con la rutina, con lo que día a día nosotros hacemos, que es la administración de medicamentos. Por lo tanto, la combinación de ambos, de la combinación de la farmacocinética y la farmacodinámica eh, antimicrobiana, van a generar la respuesta a la exposición sistémica. Es decir, que la cual es que finalmente nos va a determinar estos dos aspectos
la eficacia y la seguridad de la terapia. Y obviamente la reducción de la resistencia debido a si hay un tratamiento inadecuado. ¿Qué es lo que necesitamos para que la terapia antimicrobiana sea exitosa? Tener en cuenta que va a depender el éxito de tres puntos esenciales. Por un lado, el antibiótico. Esta triada es significativa para poder entender con profundidad la administración segura de la terapia de antibióticos. Otro punto a tener en cuenta va a ser el hospedador, el paciente en sí, y la bacteria, ¿sí? Entonces, el éxito que podemos lograr con el tratamiento antimicrobiano va a depender de esta triada, ¿sí? De el antibiótico, la bacteria y el hospedador. La interacción que va a existir o que se va a generar entre ellos va a definir la eficiencia del tratamiento. El efecto antibiótico que va a ejercer sobre la bacteria, es decir, el antibiótico sobre la bacteria, este efecto, ¿sí?, va a cuenta de la farmacodinámica. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablamos recién? De la forma que la bacteria, de qué manera, ¿sí?, se va a ingresar y va a llegar a la sangre. Y los efectos, ¿sí?, que va a generar. Ahora, la forma que la bacteria se va a defender del antibiótico va a querer generar otra situación, y es lo que tenemos que evitar si administramos de manera correcta el antibiótico, que es la resistencia. ¿Sí? Entonces, el antibiótico con la bacteria va a generar en la bacteria a través de va a tener en cuenta la farmacodinámica, ¿sí?, la acción terapéutica de ese antibiótico. Pero a su vez la bacteria no va a quedar de manera tranquila, sino a su vez también va a responder a ese fármaco y va a defenderse del antibiótico y va a hacer resistencia al antibiótico. El operador o el paciente va a ayudar con su sistema inmune, ¿sí?, a poder destruir la bacteria. Vamos a ver que en algún momento, obviamente, el conjunto, todo se trabaja de manera coordinada, no va a alcanzar solamente la terapia antimicrobiana para poder lograr el objetivo final, que es destruir las bacterias, sino parte de esto también va a ser responsabilidad del sistema inmune del paciente, que va a tener que ver mucho si este paciente se encuentra con una inmunidad competente o no. Por lo tanto, a veces va a requerir de mayor días de antibiótico, o quizás de una combinación de antibióticos para poder, ¿sí?, destruir y llegar a ese objetivo. Eh, el hospedador con el antibiótico, ¿sí?, lo que va a generar es que cómo se va a realizar esa administración del antibiótico, cómo se va a a distribuir ese antibiótico dentro del organismo del paciente. Y obviamente los efectos que puede generar en el paciente en cuanto al, 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 a la presencia, ¿sí?, de ese antibiótico dentro del organismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esto? Comprender esto es que se necesita estos tres factores que están involucrados, y eso nos va a permitir lograr y tener este perfil antimicrobiano y tener en cuenta todas estas situaciones que va a ocurrir durante el desarrollo del tratamiento antimicrobiano. ¿Qué tiene que lograr esto? Bueno, establecer un equilibrio entre antibiótico, bacteria, entre bacteria y paciente, ¿sí?, entre paciente y antibiótico. De estos tres puntos esenciales va a depender el éxito del tratamiento antimicrobiano. Para eso hay que comprender que una vez que el fármaco va a ser administrado, va a pasar por una serie de procesos, va a cumplir una serie de procesos que también van a tener ciertas particularidades, y que todo esto va a depender también
del sistema inmune que tenga el paciente, la patología que tenga el paciente en sí, y que eso va a generar algún cambio, alguna modificación y que va a determinar la curva de concentración que se requiere. Este proceso de que una vez que se administra el, el antimicrobiano, va a estar conformado por la absorción, la distribución, ¿sí? Cómo se distribuye este fármaco en la sangre, el metabolismo, ¿sí? Cuál es la biodisponibilidad que tenga ese fármaco para poder comenzar a hacer el efecto antimicrobiano, y obviamente la eliminación, ¿sí? Estos son los cuatro, o sea, son los cuatro movimientos o procesos que va a realizar el antibiótico una vez que es administrado. ¿Qué nos va a permitir a través de este proceso de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación del fármaco? Primero, la de determinar la curva concentración-tiempo en el plasma, que esta será responsable, ¿sí?, de la concentración que alcance el fármaco en el tejido infectado. ¿Sí? También podemos tener ciertas irregularidades que cuesta llegar a ese tejido infectado, la concentración, por diferentes situaciones, a veces por un empobrecimiento vascular. Entonces, va a permitir que una mayor concentración de antibiótico para que pueda lograr alcanzar el tejido infectado. Y por otro, va a determinar las concentraciones adecuadas para el control de la infección. Si no generamos esas concentraciones adecuadas para el control o sea, no generamos esas concentraciones adecuadas, no vamos a poder manejar o vamos a tener dificultad en el control de la infección, que para eso se encuentra el tratamiento antimicrobiano. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, este proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y que todo eso es para conseguir una concentración adecuada para que llegue al sitio de la infección, tenemos que tener en cuenta hay que tener en cuenta eh, contextos. Por un lado, el tiempo, ¿sí?, que va a ser el tiempo en que vamos a administrar este antibiótico, y por otro lado, la concentración sérica, o sea, la cantidad de antibiótico que vamos a ingresar al paciente que está indicado y prescripto. Estas, esto, estos dos contextos van a ir, ¿sí?, de manera combinada, ¿sí?, van a trabajar de manera en conjunto, porque uno va a depender del otro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ante este perfil antimicrobiano? Dijimos que tenemos que lograr una concentración adecuada, ¿sí?, y eficiente para destruir ese microorganismo. Bien, en la línea del tiempo vamos viendo que una vez que se administre el fármaco, vamos a tener que enfrentarnos a diferentes objetivos para poder lograrlo, ¿sí?, alcanzarlo y seguir avanzando en los objetivos específicos, y que en conjunto, el lograr los objetivos específicos, vamos a tener como resultado, ¿sí?, el objetivo general que se propone a través de la terapia antimicrobiana. Uno de los objetivos a llegar es conseguir una concentración mínima inhibitoria. ¿Ven? Esa línea roja que se ve en el gráfico, hasta ahí, cuando se administra el antibiótico, tenemos que lograr una concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué es tan importante lograr esta concentración mínima inhibitoria? Porque esta concentración no va a permitir que el microorganismo se siga replicando. Sosteniendo el antibiótico en este nivel, la bacteria no va a seguir, pero no la vamos a destruir. ¿Y qué estamos buscando? No solamente estamos buscando detener la infección o detener la proliferación de la bacteria, sino también lograr destruir, lisar esa bacteria. Para eso tenemos que llegar a otro nivel de concentración, que es lo que vemos en línea de puntos de color verde, que es la concentración
bactericida mínima, es decir, esa cantidad mínima de antibiótico que necesita. Cuando se llega a este nivel, no solamente no dejamos de que se duplique todo este proceso infeccioso que se encuentra en el sitio de infección, sino lo que estamos haciendo es destruyendo, linchando a esa bacteria. Entonces, estos dos son dos niveles muy importantes que debemos, como enfermeros, tener en cuenta, porque va a depender de cómo administro yo este antibiótico, voy a lograr, ¿sí?, estos dos niveles. Bien, esto que vemos acá es cuando se administra el antibiótico, tenemos que llegar a un punto importante, que es la concentración máxima. La concentración máxima o el punto máximo de concentración se va a lograr una vez que se termina de infundir el antibiótico. ¿Sí? Si el antibiótico pasa en 30 minutos, una vez que finaliza esa infusión, va a lograr, ¿sí?, esa concentración máxima que requiere la respuesta del antibiótico. Eso también es muy importante, lograr esa concentración máxima para poder después continuar con este descenso. O sea, va a depender de la vida media que tenga el antibiótico, ¿sí? Va a descender la concentración, en algún momento comienza a descender esa concentración a la mitad, pero hemos logrado en este momento superar la concentración mínima inhibitoria, la de superar la concentración bactericida mínima, y llegamos a este punto máximo. ¿Por qué es tan importante llegar? Y enfermería tiene un rol importante en llegar al punto máximo, porque va a depender del antibiótico, que si es un antibiótico que va a depender de la concentración para que haga su efecto bactericida, va a tener que alcanzar el punto máximo. Y la única manera de alcanzar el punto máximo es iniciar la infusión y no frenarla, no detenerla en ningún momento. Si tiene alguna dificultad durante la infusión, esa concentración máxima nos va a ser difícil llegar. Por lo tanto, es importante elegir una vía, un acceso periférico adecuado, y no interrumpir de ninguna manera esa infusión. Y después nos aparece debajo de esta curva, nos va a permitir, a través de esta curva, que es el área bajo la curva, concentrar esto nos está demostrando la distribución de cómo se encuentra distribuido el antibiótico. Eso es antes de que baje. Acuérdense que acá, cuando va perdiendo, se va metabolizando y va empezando la eliminación, va perdiendo concentración hasta bajar la concentración mínima inhibitoria, que es lo que no tenemos que nosotros llegar. Siempre tenemos que tratar de tener la concentración de antibiótico por encima de la CIM, ¿sí?, por encima de la concentración mínima inhibitoria, por lo menos que no se duplique. Bien, entonces, para el mecanismo de acción que va a tener cada fármaco, vamos a depender también de cómo se va a comportar durante la administración de ese antibiótico. Entonces vamos a encontrar, según el mecanismo de acción dentro de la farmacodinamia, dos grandes familias de antibióticos que van a depender de la concentración. Y por otro lado, los antibióticos que va a depender del tiempo, ¿sí? Estos son dos familias de antibióticos que hacemos habitualmente y rutinariamente en lo que es la administración de medicamentos en enfermería. Vamos a ver qué pasa con la concentración dependiente. La concentración dependiente va a tener como particularidad que este sitio de infección necesita concentración
alta de antibióticos, o sea, tener concentraciones por encima de la concentración mínima inhibitoria alta, porque de esta manera va a generar la acción, ¿sí? Bactericida, ¿sí? Va después a poder destruirlo solamente si tiene grandes concentraciones o en concentraciones importantes de antibióticos. Entonces, una vez que se comienza a administrar, dijimos que una de las características que tienen los antibióticos de concentración dependiente, que necesita comenzar el inicio de la administración de medicamentos y no frenar su infusión. Por eso es tan importante, si tenemos alguna dificultad en la vía periférica, si la pasamos por vía periférica, constatar que esta vía esté permeable, que tenga retorno, para que en ningún momento durante la administración del medicamento, ya sea en 60 minutos, en 40 minutos o en 30 minutos, no tenga ninguna dificultad para poder lograr y llegar al punto máximo de concentración. Que el punto máximo de concentración se va a lograr cuando se termine de administrar el antibiótico su totalidad, es la dosis. Entonces, cuando más tarde y más dificultad hay, menos posibilidad tenemos de llegar a esa concentración máxima que necesitamos. Una vez que esa concentración máxima llega, comienza a descender y nos vamos a encontrar con, en esto de concentraciones máximas, con áreas debajo de la curva. ¿Se acuerda que dijimos que el área donde nos está demostrando la distribución del antibiótico en el organismo? Vamos a ver que tenemos áreas bajo la curva muy amplias. ¿Por qué? Porque estos antibióticos son dependientes, son los que se van a administrar cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Sí? Tienen concentraciones muy altas. Por lo tanto, el tiempo de que se va a encontrar distribuido el antibiótico va a ser amplio. Por eso vamos a tener, ¿sí?, áreas bajo la curva bastante anchas. Una vez que si el próximo antibiótico es a a las 12 horas, ¿sí? A las 12 horas vamos a tener lo mismo. Se va a administrar y vamos a tener que lograr que el antibiótico siga y no se detenga su infusión para lograr la máxima concentración y así de manera permanente. Ahora, ¿qué es lo que veo de diferente acá que nos tiene que llamar la atención? Que entre una dosis y otra, en este caso, por ejemplo, esto es cada 12, hay un espacio en donde la concentración está por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Y yo les decía que cuando se encuentra por debajo de la concentración mínima inhibitoria, las bacterias comienzan a proliferar. ¿Qué particularidad tienen los antibióticos de concentración dependiente? Tienen una particularidad que lo hacen único, que ellos tienen un efecto post-antibiótico. Si bien no hay más concentración de antibiótico en la sangre, que eso va a pasar cuando está por debajo de la CIM, esto tiene un efecto posantibiótico, es decir, todo el antibiótico que ingresó a la bacteria va a seguir actuando aunque no encontremos aunque no exista todavía la siguiente dosis para que haya concentración de antibióticos dentro de la sangre. Este efecto antibiótico va a estar reforzado por el sistema inmunológico del paciente, que en un trabajo en conjunto van a seguir trabajando como si la bacteria siguiera con una concentración de antibióticos. Entonces, y eso la va a llegar a destruirla. Entonces, no le va a permitir la proliferación, por más que tengamos concentraciones por debajo de la CIN, porque tienen esta característica, tienen efectos antibióticos muy largos en el tiempo. Por eso se van a administrar cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, ¿qué es importante cuando administro antibióticos de concentración dependiente? Como puede ser una micafina, una norfloxacina, metronidazol, daptomicina, anfotericina, anilofungina. O sea, tenemos toda una lista de antibióticos que tienen propiedades farmacodinámicas de concentración dependiente. Ellos van a mostrar la actividad bactericida, o sea, van a destruir la bacteria, pero va a depender de la concentración. Si no llegamos a esta concentración, no vamos a poder lograr la actividad bactericida. ¿Qué otra característica tiene? Se puede administrar cada 24 o cada 12 horas. Y lo importante de esto es que enfermería
para que alcance su punto máximo, tiene que administrarse sin interrupción. No podemos frenar una vez que comenzamos, porque estamos de alguna manera dificultando el proceso, ¿sí?, farmacodinámico del fármaco, y vamos a tener dificultad en lograr esa concentración máxima que necesitamos y esa cantidad de antibiótico que precisamos para que tenga la actividad bactericida. Y obviamente que yo le decía que estos son los antibióticos que tienen un efecto post-antibiótico, ¿sí?, bastante importante, que eso lo hace único, ¿sí?, que era que a pesar de no tener concentración de antibiótico en la sangre, ¿sí?, sigue teniendo el efecto, porque todo lo que ingresó a la bacteria en conjunto con el sistema inmune van a seguir teniendo la actividad bactericida. ¿Qué pasa con los antibióticos tiempo dependientes? Son otro tipo de antibióticos. Esto tiene una característica, que son antibióticos que yo no necesito mucha concentración de antibiótico para que tenga el efecto bactericida, sino lo que yo necesito es tener mayor tiempo de concentración de antibiótico en sangre, mayor tiempo. Estos tipos de antibióticos, que corresponden al antibiótico tiempo dependiente, son antibióticos que se van a administrar cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Sí? Eso va, por lo tanto, son tratamientos con antibiótico en donde nunca debemos permitir que llegue la concentración por debajo de la FIM, por debajo de la concentración mínima. Ustedes ven acá que en este caso cada 6 horas, ¿sí?, se están administrando y en ningún momento queda un espacio entre una dosis y otra que llega a bajar por la FIM, ¿sí?, a bajar la concentración por la línea roja. ¿Esto qué nos va a permitir? ¿O cómo logramos esto? Que se cumplan, ¿sí?, o que se administren estos tipos de antibióticos a la hora justa, ¿sí? En el tiempo hay que respetarlo, porque si atrasamos, demoramos la siguiente dosis de antibiótico, vamos a dejar en un momento al sitio de infección libre para que algunas bacterias puedan reproducirse, ¿eh? Entonces también es importante eso de que se cumpla el tiempo y el horario, si es cada 6, si es cada 8, cada 8. ¿Qué pasa cuál sería la preferencia si queremos acomodar o tenemos alguna dificultad en hacerlo en un momento justo el horario? Bueno, es preferible adelantar el antibiótico. ¿Y por qué motivo? Porque adelantando el antibiótico no vamos a dejar en ningún momento que la concentración esté por debajo de la mínima inhibitoria, ¿sí? Entonces vamos a seguir sosteniendo ese concepto que nos permite lograr el éxito del antibiótico. Va a tener el mismo proceso, va a requerir hacer un pico para llegar a la concentración máxima y obviamente vamos a empezar a descender, ¿sí?, según la vida media de cada antibiótico, va a descender. Ve que tenemos área bajo la curva muy angostita, no tan ancha como en las anteriores. ¿Por qué? Porque acá no necesitamos que en el tiempo haya mucha concentración, sino tener permanentemente antibióticos por encima de la TIL, ¿sí? Y logrando en algún momento, se logra acá, llegar a la concentración bactericida. O sea, a medida que se va pasando, sumando las dosis, se van a ir concentrando mayor cantidad de antibióticos en la sangre, ¿sí? Y eso va a permitir también lograr eh, esa concentración bactericida mínima para destruir a esos microorganismos. Entonces, Perdón, Ricardo, sí, quedan 2 minutos. bueno, queda, Gracias. hay que tener en cuenta de estos antibióticos que para que tenga una respuesta bactericida dependiente, para que tenga esta actividad de bactericida, depende del tiempo. Es decir, que necesito que durante todo el tiempo tengamos concentraciones de antibiótico, ¿sí?, circulando. Tienen esa característica. Por lo tanto, se van a administrar cada 6, cada 8 horas, con dosis fraccionada, ¿sí?, para que no quede mucho. Acá no buscamos que quede mucho, sino que dure más, ¿sí? Por eso se lo diferencia. Por eso hay tratamientos combinados
donde tenemos, por ejemplo, una vancomicina que pasa cada 24 horas y podemos llegar a tener un meropenem o algún otro tipo de antibiótico de tiempo dependiente para que haya continuamente cantidad, ¿sí? Que dure más el tiempo el antibiótico. A veces para esto se combina. Tiene una actividad bactericida lenta, ¿sí? A la comparación de los otros, tiene una actividad bactericida lenta, por lo tanto, por eso se requiere que dure más en el tiempo. Y no tienen, la mayoría de este tipo de antibióticos no tienen el efecto post-antibiótico, por eso yo lo pongo más tarde, yo lo infundo más tarde, no lo infundo de manera exacta en el tiempo, voy a dejarle ese espacio para que quede sin antibiótico y lograr que proliferen los microorganismos. Y bueno, y ahí tiene una lista, los carbapenemes son antibióticos tiempo dependiente, linezolide, ceftazidima, ceftriaxona, ampicilina, son de tipo de antibióticos dependientes. El único diferente que pertenece a los dos tipos de familias de antibióticos dependientes y tiempo dependiente y concentración dependiente es la vancomicina. ¿Sí? La vancomicina se puede administrar cada 24 horas y va a actuar como un fármaco de concentración dependiente, pero también podemos tener con otras concentraciones en una infusión continua de 24 horas y ahí va a actuar, ahí lo que estamos buscando, que se comporte de mantener de manera continua, ¿sí? Antibiótico, ¿sí? Sobre la piel. Esos son el perfil, ¿sí? Y el mecanismo de acción que se requiere tener en cuenta y que enfermería lo tiene que saber, porque sabiéndolo vamos a evitar administrar de manera errónea el antibiótico. Como para terminar, la propiedad de fisioquímica también es importante tenerlo en cuenta. Hay fármacos que tienen un pH diferente, hay fármacos con osmolaridad diferente, ¿sí? Y hay fármacos que tienen capacidad irritante. Es decir, hay que tener muy en cuenta también que la solución que voy a infundir no oscile su pH entre 5 y 9, que es lo que va a tolerar un acceso venoso periférico. Está por debajo de 5 o por encima de 9, nos va a cambiar este pH y por lo tanto podemos generar, condicionar al acceso venoso periférico y tener complicaciones potenciales, como son las flebitis químicas. Quizás la primera dosis la podemos permitir, pero si el paciente va a tener un tratamiento de 7 días, hay que pensar de colocar un acceso venoso central, ¿sí? Y en eso vamos a evitar que no se cumplan todos estos objetivos específicos que decíamos que para llegar a lograr el efecto deseado y la eficacia del tratamiento. Y el otro punto importante es que a veces nuestros pacientes oncológicos reciben de manera simultánea muchos antibióticos y a veces no tenemos un acceso central de varios lúmenes o solamente lo estamos administrando por un acceso venoso periférico. Bueno, acá hay que tener en cuenta que si vamos a administrar de forma simultánea antibióticos, debemos saber qué compatibilidad tiene ese farmacológico. ¿Por qué? Porque dos fármacos que no sean compatibles, ¿sí? Vamos a generar un accidente de precipitación, vamos a generar cristalización, vamos a generar una irritación superior y obviamente va a generar el cambio del pH. Y eso en algún momento vamos a llegar al fracaso terapéutico. Entonces, ¿por qué es tan importante para administrar los antibióticos a la hora y tiempo y la infusión correcta? ¿Por qué es importante? Porque la hora correcta es de obligatorio cumplimiento para los antibióticos de tiempo dependiente para evitar que caiga la concentración por debajo de la CIM, ¿sí? Entre otros intervalos. Y en las concentraciones dependientes también es importante porque potencia, ¿sí? La concentración macro. Aparte de los antibióticos de concentración dependiente, siempre hay que considerar el tiempo de infusión, que no se interrumpa. Una vez que comienza, tiene que finalizar. Ahí voy a lograr el objetivo específico, ¿sí? El cumplimiento del tiempo de infusión para prevenir apariciones de reacciones relacionadas con la administración rápida.
No debemos apurar un antibiótico. Si un antibiótico está estudiado que se administra cada 30 minutos, debemos administrarlo cada 30 minutos. Ejemplo típico es la vancomicina. La vancomicina como mínimo tiene que ser administrada en 1 hora. No generamos, ¿sí?, el síndrome de hombre de cara roja, así que se pone todo rojo el paciente. Si lo queremos pasar en menor tiempo. Por eso es tan importante cumplir el tiempo de infusión. Tener en cuenta las propiedades fisicoquímicas, o sea, tener en cuenta el pH, tener en cuenta de que oscila el rango de la solución, ¿sí?, entre 5 y 9. ¿Por qué? Para evitar complicaciones potenciales, en lo cual también vamos a generar en el paciente un daño mayor. Y obviamente prevenir la incompatibilidad farmacológica para evitar el fracaso terapéutico, y no solamente el fracaso terapéutico, que es relevante para que el paciente no podemos lograr el objetivo, sino también a veces podemos generar con esta incompatibilidad un daño tisular. Entonces le estamos agregando un mayor problema más al paciente. Muchas gracias.